Hola Ángel, buenos días. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en esta serie de entrevistas que estamos realizando desde ICC. La verdad es que queremos poder acercarnos y revelar a través de estas entrevistas cuáles son sus intereses, qué relación están teniendo con el coaching y que la gente pueda conocerlos también más en sus países y alrededor del mundo. Así que muchas gracias por unirte y participar de este proyecto. Al contrario, muchísimas gracias a ti, mi querido Alejandro, y gracias pues a ICC también por esta oportunidad que nos da para poder tener este acercamiento, al menos de manera virtual, pero siempre este acercamiento con todos y cada uno de los miembros de la comunidad ICC. Muchas gracias. Solo aclarar que, bueno, estaba Ángel Cortés, es trainer certificado en El Salvador. Él está trabajando en El Salvador y en otros países de Latinoamérica realizando las certificaciones en coaching. Y yo estoy aquí en Argentina, en la ciudad de Córdoba, haciendo este encuentro. Así que nos une la tecnología en estos dos lugares del mundo. Y además de la tecnología también pues ese cariño, porque la comunidad ICC base importante es el cariño que nos tenemos para poder seguir construyendo y coachando al mundo. Sin duda, sin duda. Y ya has nombrado la palabra mágica, Ángel. Entonces me permito empezar con esta primera pregunta. ¿Qué es el coaching para ti? ¿Cuál sería tu definición de coaching preferida? ¿Qué significa coaching para ti? ¿Qué es el coaching para mí? Muy interesante pregunta. Para mí, el coaching, para poder ejemplificarlo, lo haré con una metáfora, Claro. tan utilizada también en la metodología. Y uso esta metáfora también porque me sucedió. Estaba yendo hacia una entrevista con un ejecutivo, con el presidente de una empresa, para pues acordar un negocio de coaching, de un proceso de coaching. Y bueno, me parqué en el sótano del edificio. Y al parquearme en el sótano del edificio, me acerco al ascensor, al elevador, y oprimo el botón. Y una señora que estaba a la par mía se queda viendo porque ella tenía unos minutos de estar ahí. Yo la vi que estaba ahí esperando algo, pero cuando yo llegué, ella no había apretado el botón. Entonces Mm. lo apreté, lo presioné. Y en ese momento viene ella y dice, ah, ¿y usted va para arriba? Le dije, bueno, sí, esa es mi intención en la vida, ir siempre para arriba. Dije yo, vamos para arriba, véngase conmigo. Entramos al elevador, yo le digo, ¿a cuál va? ¿A cuál de los niveles va? Y me dice, es que no sé a dónde voy. Digo, bueno, ¿cómo podríamos saberlo? ¿A quién busca? Es que es un señor que trabaja en una oficina X. Digo, ok, muy bien. Entonces, ¿qué tal si preguntamos cómo llegar? Vamos al lobby y acompañamos para preguntar a dónde llegar. Entonces, tuve la oportunidad de acompañarla y eso sirvió para que me diera cuenta de que el coaching para mí es como ese elevador. Es ese elevador que te permite llegar al nivel que tú quieres. Mm. Y lo importante de clarificar también a dónde quieres llegar. Me di cuenta al salir que la señora todavía estaba ahí esperando en el lobby. Aparentemente, pues no estaba el señor que la iba a atender. Sin embargo, ya ella ya sabía cuál era el camino. Y le digo, ¿y cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a volver para poder tener su entrevista? Y me dice, ya me dijeron que el día de mañana, a esta misma hora, pues él va a estar acá. Ah, mire qué bueno. Espero que mañana pues tenga un buen resultado de su visita. Entonces, el coaching para mí es como eso, es como ese elevador que te lleva al nivel donde tú quieres llegar. Y al mismo tiempo, el ascensorista se vuelve como ese coach Ujú. que de alguna forma pregunta dónde estás, dónde quieres ir y qué necesitas para llegar allá. Eso Qué, para mí es el coaching. Qué buena metáfora, Ángel, que compartes en esto. Y aprovecho a preguntarte, ¿sueles ver en los procesos de coaching estas situaciones donde tienen un botón al alcance de la mano, pero no está eso que conecta la acción con ese botón para lograr el resultado? Lo que me he dado cuenta incluso es que tienen el botón al alcance de la mano y ellos mismos son los que colocan la cantidad de impedimentos para o no verlo o presionar todos los otros botones para no llegar donde deben llegar, donde ellos mismos quieren llegar. Eso ha sido para mí impresionante. ¿Cómo te pones tú esas pequeñas trampas que pueden ser miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a la crítica y de alguna forma te detienes para no llegar donde quieres llegar? Eso me ha llamado mucho la atención. Entonces, efectivamente, tienen el botón a la mano y no lo presionan a veces porque ni siquiera están seguros de qué es lo que quieren. De qué es lo que quieren, es cierto, es clarísimo. Y has nombrado algo que es creo que una emoción que nos define casi como humanos, que es el miedo. ¿Cómo ves que un proceso de coaching puede ayudar a superar el miedo como emoción que nos paraliza o no, o nos impide lograr lo que queremos?
Claro. Mira, y para ello, pues definitivamente el miedo, como una emoción, tal como tú mencionaste, es ese encuentro entre lo que piensas que puede suceder y que no estás seguro ni siquiera que va a suceder. Mm. El coaching a través de sus herramientas me permite a mí como coach y como entrenador también aportarle mayor realidad, mayor nivel de conciencia a las personas sobre lo que realmente puede pasar y lo que no puede pasar. Mm. Generalmente el miedo viene de la imaginación. No quiero hacerlo más largo, sin embargo, tengo una historia muy interesante cuando María Gabriela, mi hija de 8 años, tengo dos pequeñitos, María Gabriela de 8 y José Ángel de 5. Sí. Veníamos un día de una fiesta, ya era muy noche, eran las 11 de la noche, era una fiesta, una boda, y veníamos en un camino que pasaba por una hacienda, y en esa hacienda había un estrecho camino, un pasaje, donde incluso las hojas de los árboles casi tocaban el vehículo. Y eran las 11 de la noche, José Ángel venía dormido y María Gabriela todavía venía despierta, muy emocionada porque había estado bailando toda la noche. Mm. Y cuando entramos a ese pasaje, no había luz. Por ser una hacienda, no había luz. Claro. Y entonces ella me dice, papi, ¿y si salen los lobos? Yo me quedé pensando, claro, en su marco de referencia, los bosques en los cuentos de hadas siempre tienen lobos, lobos Mm. que te están esperando para poder hacerte algún daño. Entonces le dije, mi amor, bueno, puede ser que salga algún lobo o puede ser que no, pero creo que lo que podemos hacer es estar atentos. Sin embargo, siempre que ha salido un lobo en tus historias, ¿cómo termina? Ah, bueno, que siempre llega un leñador o siempre llega alguien a salvar. Ah, bueno, no te preocupes, vamos a ir avanzando. Llegó un momento en el cual ya se separó la maleza, se hizo más amplio el camino, salimos de la hacienda y entramos ya a la calle normal, a la carretera. Y entonces le digo, mi amor, ¿qué tal te fue? ¿Cómo sentiste este tramo? Y me dice, papi, es que yo tenía mucho miedo porque creía que iban a salir lobos. Y le dije yo, ¿y el miedo de dónde venía? ¿De los lobos que estabas viendo o de los que te estabas imaginando en tu mente? Me dice, no, de los que me estaba imaginando en mi mente. Le dije, bueno, muchas veces tú vas a ver lobos de verdad, pero a veces vas a ver lobos en tu cabeza, en tu mente. Cómo de alguna forma, incluso desde pequeños nos vamos condicionando a que puede haber un peligro y eso nos da miedo. El Sí. miedo generalmente nos paraliza precisamente por eso, porque no sabemos lo que va a venir. Al elevar el nivel de conciencia acerca de lo que sí es real y lo que no es real, el coaching me ha permitido a mí empoderar a muchos ejecutivos, empoderar a muchos clientes para poder llegar a niveles que ni ellos mismos sospechaban, a que toquen ese botón, a presionar ese botón para llegar a ese nivel donde ellos siempre han querido estar. Bueno, qué bendición esta niña que nos ha regalado esta experiencia, ¿eh? Gracias por Para mí. poder compartirla Y con mira, lo más nosotros. interesante, es impresionante, pero con mis hijos yo he aprendido las mayores lecciones de coaching cuando ellos mismos me la han dado, al darme cuenta que efectivamente el mundo nos está rodeando de mucha información, de muchas cosas, que si no la procesamos de la manera correcta, se van volviendo incluso limitantes en el futuro. Es así, es así. Ángel, y me gustaría hacer un pequeño viaje en el tiempo hacia atrás en tu experiencia. ¿Cuál fue tu primer contacto con el coaching? ¿Cómo es que tú ingresas al mundo del coaching? ¿Qué te llevó a eso? Claro que sí. Bueno, mi primer contacto con el coaching fue allá por el año 2007 aproximadamente. Fue muy interesante. Y esto lo digo porque definitivamente creo en uno de los principios de la programación neurolingüística donde si alguien más puede hacerlo, tú también puedes hacerlo. Mm, sin duda. Y se lo digo por esto, porque a ver, mi historia profesional en la empresa, en la última empresa en la cual laboré, una empresa a la que tengo mucho cariño, empezó en el 2001 aproximadamente. No, perdón, el año 2000. Y después de un par de años, 2006, yo ya había llegado a una gerencia regional de planeación financiera. Es decir, absolutamente nada que ver con el desarrollo humano. Y en ese momento hubo una persona que fue muy amable y me dijo, Ángel, lo que sucede es que para que usted siga avanzando en su carrera profesional dentro de esta empresa, usted debe mejorar su inteligencia emocional. Mm. Eh, Qué interesante. Entonces, desde su punto de vista, le dije yo soy un estúpido emocional. Como muestra de mi poca inteligencia emocional, pues yo fui muy agresivo en ese sentido, ¿no?
Sin embargo, le agradecí muchísimo por esa recomendación. Y dije, muy bien, voy a empezar entonces a estudiar un poco más, pero yo no sé por dónde empezar. Y me aboqué en ese momento a una persona, una amiga también, que era la gerente, en ese momento la gerente de recursos humanos de la empresa. Y Sí. me dice, bueno, lo primero que vamos a hacer es hacerte un pequeño test para ver qué tan inteligente emocional eras. Y bueno, obviamente pues no fui muy bueno en ese momento y me di cuenta de que podía mejorar. Eso sí, me di cuenta, podía mejorar. Y empecé entonces y le dije, bueno, ¿qué es lo primero que debería hacer? Me dice, lo primero que debes hacer es saber cómo establecer una buena relación, tanto con tus pares como con la gente con la que trabajas. Tenía 12 personas a mi cargo. Y a esas personas debes darles coaching. Y le dije, ¿cómo se da coaching? Se le dice a la gente qué es lo que hay que hacer para que lo haga bien, ¿cierto? Y si no lo hacen bien, se les despide. Entiendo que hasta ahí llegamos con coaching. Y me dice, no, nada que ver. Te voy a mandar a una No va escuela por de ahí. coaching. Exactamente. Lo menos que eres es coach. Entonces me dice, bueno, tienes que ir a una escuela de coaching. Voy a ir a una escuela de coaching y me envían. Eh, en ese momento conocí el coaching y me encantó lo que vi. Me certifiqué como coach ontológico. Me fascinó. Era impresionante la manera en que el instructor podía llevarte a un nivel tal que te emocionabas y te sentías capaz de hacer lo que quieras. Sí. Cuando quise hacer esto con mi equipo, me di cuenta que no sabía ni por dónde empezar. Mi primer contacto con el coaching fue el coaching ontológico. Sin embargo, no tuve la fortuna de poder comprender la estructura del coaching en ese momento, pero sí sabía los efectos que podía causar. Y empecé a practicar un poco de esto, empecé a leer y poco a poco fui avanzando hasta que llegué a la certificación de coaching de la ICC, que efectivamente fue una gran diferencia en cuanto a la estructura. Y si algo hay que reconocer es el increíble buen trabajo que tiene la estructura del International Coaching Community en su certificación, gracias a la tarea y al trabajo de Andrea Lajes y al doctor Joseph O'Connor, a quienes pues les mando un respetuoso saludo y de verdad esa ha sido una diferencia grande que me sirvió a mí para poder alcanzar mejores resultados en ese momento en el área en que me desempeñaba y a tomar la decisión de pasar de empleado a un empresario del coaching. Qué bueno, qué buena, qué rica experiencia esta ahí. Y en base a eso, te pregunto, ahora que has pasado al otro lado del río, digamos, ¿qué impacto ves en las organizaciones cuando tú realizas coaching con sus líderes? Esto que le pasó a ese ángel, ¿cómo ves que ocurre con otros ángeles que están en las organizaciones hoy? ¿Qué ves que Claro, pasa? claro, mira, veo dos diferencias. Número uno, las personas en nuestras organizaciones a nivel centroamericano, yo te podría decir, no sé si latinoamericano, pero en mi experiencia también latinoamericano, tienen todavía muchos paradigmas que vienen incluso desde niveles educativos, donde todavía no nos enseñan a trabajar en equipo, Ujú. donde aún nos estamos creando con muchas dificultades en cuanto a lo que son las creencias limitantes. Entonces, cuando llega un proceso de coaching a una empresa, me doy cuenta que lo primero a trabajar para mí no es tanto la meta que tiene la empresa, sino cuál es la meta más importante del equipo. Y me doy cuenta que están totalmente desalineadas. Claro. Entonces, elevar el nivel de conciencia sobre mi meta personal y la meta de la empresa, que pueden estar alineadas, pero totalmente paralelas, es decir, nunca van a cruzarse, eso para mí ha sido importante poder hacerle ver a los ejecutivos. Y cuando se les hace ver, empiezan a descubrir las razones por las cuales cada departamento es una isla. Entonces tienes a ventas peleándose con contabilidad, peleándose con administración, con producción, y eso es lo que realmente pues está impactando en todas nuestras empresas. Al llevarles ese nivel de conciencia, eso ayuda para que ellos también vayan empezando a darse cuenta de que pueden mejorar. Eso a nivel organizativo y a nivel personal, la gente se da cuenta también cómo la comunicación se vuelve un elemento importante para influir y liderar. Y la comunicación no solamente de las ideas, sino también a través del ejemplo. Y eso te permite llegar al nivel de liderarte a ti mismo. Entonces, sí veo personas y tuve la experiencia hace un par de semanas, hace 2 semanas, cuando me reuní nuevamente con ahora un gran amigo, certificado como coach de la ICC en la quinta generación, para quien mando un buen saludo también, y es Fernando Basagoitia, cuando de repente estábamos conversando y él me dice, es que a mí lo que me cambió la vida cuando estuve en la certificación de coaching que tú me diste, yo me quedé
¿cómo puede cambiarle la vida a una persona una certificación? Y haciendo una analogía, también a mí me cambió la vida. Entonces el coaching realmente te da vuelta a la vida. Sí, sí. Así es que eso es lo que yo te diría con respecto a eso. Te da vuelta porque te hace revisar incluso tus valores, tus creencias y replantearte tus objetivos. Por eso es que causa tanto impacto en la vida de la gente. Ángel, y como para poder compartir con quienes nos están viendo, eh, muchas veces nos preguntan si el coaching es una intervención puntual, es una capacitación, es algo que hacemos una vez y ya, o porque en la experiencia de las organizaciones muchas veces los resultados no se sostienen. Es como que hay un momento de gran inspiración o de gran motivación, pero que luego eso cae o decae a volver a lo usual y hasta Claro, volver a lo conocido. ¿Cómo ayuda el coaching en este sentido? para mí el coaching no puede ser una intervención puntual. No debería ni siquiera considerarse como una intervención puntual. Una conversación tipo coaching puede ser puntual, pero no un proceso de coaching. El proceso de coaching está más allá de una intervención y de una capacitación. El proceso de coaching, desde mi punto de vista, y después de conversarlo con muchas personas, dentro de ellos también el doctor O'Connor, es una parte dentro de un proceso de transformación. Es decir, si la gente va a cambiar y va a cambiar su vida, puede ser porque en un momento escuchó una frase, pero esa frase no puede ser una frase puntual, es una frase mágica con la que vas a ir a aparecer a cualquier lugar en una fiesta y les voy a regalar la frase mágica para poder hacer el cambio de su vida, sino que debe ser de acuerdo a las condiciones de cada una de las personas. Y cada persona necesita algo diferente. Para poder encontrar qué se necesita, eso es un proceso de transformación, que el coaching es la base fundamental de ese proceso. Dentro del proceso que nosotros manejamos en Coaching Positivo, que es mi empresa, establecemos algunos puntos importantes que hemos visto comunes en todas las organizaciones. La gente quiere ser mejor y quiere hacer las cosas mejor. Y ambas cosas están muy relacionadas, sin embargo, no son lo mismo. Claro, El hacer las cosas mejor viene que alguien te enseñe cómo hacerlas. Eso es una capacitación. El problema con la capacitación es que generalmente es una capacitación puntual. Y a veces hemos cometido el error de ir a una capacitación y luego regresamos y todo el ambiente sigue siendo exactamente el mismo, el que rodea a esta persona, y no se mantiene. claro. Eso es dinero desperdiciado, es dinero tirado. Hasta que no entra dentro de un proceso continuo, dentro de un proceso con un plan estratégico, entonces no se vuelve efectivo. Por eso el proceso de coaching acompaña en este proceso de transformación en cada una de esas etapas. Consideramos conveniente incluir capacitaciones dentro del proceso de transformación. Por ejemplo, capacitaciones de cómo comunicar efectivamente, cómo liderar desde tu líder interior, Sí, cómo también adaptarte con un liderazgo transformacional, con un liderazgo situacional o con un liderazgo multiplicador, que son diferentes enfoques de liderazgo. sí. Entonces, cada una de estas aisladas, pues no va a ser mayor cosa, pero cuando ya lo pones dentro de un proceso de coaching y lo acompañas, se vuelve mucho más efectivo. Qué interesante esto. Antes nombrabas distintas metodologías o aproximaciones de coaching. Si tuviéramos que plantearnos hoy, digamos, ¿qué aspectos a tu criterio hacen la diferencia en el coaching que tú realices en comparación o poniendo sobre la mesa todas las metodologías o aproximaciones? ¿Qué resaltarías? ¿Cuál es la diferencia que hace la diferencia? La diferencia que para mí hace la diferencia, tal como tú lo dices, es la estructura. Es la estructura y una frase que en algún momento me llamó muchísimo la atención y es, no es qué haces, sino quién eres cuando lo haces. Claro, Y entonces cuando escuché eso dije, bueno, ok, y a mí me costó, fue retador en algún momento también interiorizar un poco esto de la parte de ser empresario, porque al principio eres empresario y como empresario empiezas y no es que tengas 7 personas a tu cargo como estabas acostumbrado antes cuando claro, eras gerente, ¿no? Sino que empiezas con simplemente tú. claro. Y en ese momento había un reto muy importante y es que a mí no me gusta vender. Y Ja, eso es lo que yo decía. Era bastante difícil conseguir clientes y a mí no me gustaba vender, porque a mí me da mucha pena ir a vender. Porque si voy a vender y me dicen que no, me siento que me han rechazado y entonces yo ya no valgo nada. Eso es lo claro, que yo tenía como un esquema ya fundamentado, ¿no? Venía de muchos años atrás. El punto es que en ese momento
hay una persona que está por certificarse y entonces me dice, me gustaría practicar contigo y hacerte coaching. Yo le digo, bueno, fabuloso. Me hace coaching y le digo, bueno, lo que quiero tratar, el elemento que quiero conversar contigo es que yo estoy decidiendo poner mi empresa de coaching, pero tengo miedo porque yo no sé qué tal si me va mal, porque yo no soy buen vendedor. Me dice, bueno, y empieza el proceso de coaching, me hace una intervención durante 20 minutos y me dice, ¿qué es lo que realmente está detrás de hacer coaching? ¿Por qué te gusta hacer coaching? ¿Para qué quieres hacerle coaching a la gente? Y le digo, es que el coaching es maravilloso, el coaching te cambia la vida y te da la oportunidad de llegar a los niveles que siempre has querido. Y eso permitirá que la gente se realice y que mi país tenga un mejor desempeño económico, porque al tener ejecutivos empoderados, las empresas tendrán mayores oportunidades de ser más productivas y eso permitirá que mi país salga adelante. Y yo quiero que mis hijos se sientan orgullosos del país en el que viven. Claro. Y me dice, ¿quién eres tú entonces cuando haces esta intervención? Y le digo yo, un facilitador. Soy la persona que puede ayudar a que este país se convierta en un mejor país, aportando a esa pequeña ayuda. Y entonces en ese momento dije, yo no tengo que vender nada. Yo simplemente tengo que presentarme y decirle a más personas que podemos tener un mejor país haciendo coaching y dando un mejor nivel de conciencia para todos nuestros ejecutivos. Me transformé entonces no en qué hacía, vender, sino en quién soy. Soy esa persona que ayuda a transformar empresas y organizaciones para poder ser mejores ejecutivos y llegar a una mejor versión de sí mismos. Vaya cambio, ¿eh? Vaya cambio. Un reencuadre fuerte ahí, a Vaya través de cambio. una pequeña conversación de 20 minutos. Ahora, hasta aquí venimos conversando de todo lo que el coaching permitiría o posibilitaría en cuanto a su estructura y los instrumentos que tenemos para alcanzar mayores niveles de conciencia. Ahora, esa es la mitad del contrato. ¿Qué falta del otro lado? ¿Qué compromiso requiere una persona que quiere ir a través de un proceso de coaching? ¿Qué tiene que poner de su lado para que toda esta tecnología funcione? Muy bien y muy interesante. Mira que mencionaste una palabra muy interesante que yo también utilizo bastante y es tecnología. Y entonces, no sé si mucha gente estará de acuerdo o no, todavía no lo he investigado, pero me gusta utilizar la palabra tecnología tal como tú lo hiciste, porque me parece que son unas técnicas que permiten llegar a ese nivel de manera mucho más rápida, mucho más inmediata, ¿no? Y entonces, ¿qué hace falta para que esa tecnología funcione? Mira, lo mismo que hace falta para que cuando empezaban los teléfonos celulares, alguien dijera que debían ser más fáciles de utilizar, porque andar con 5 libras de peso en un teléfono celular, pues era muy complicado. Entonces, cuando alguien empezó a buscar la solución a ello, se dio cuenta que el usuario tenía que estar también dispuesto a hacer algo diferente de lo que venía haciendo. Sí, Entonces, estar dispuesto, esa disponibilidad que el usuario debe tener, que el cliente debe tener, que el coachee debe tener para aceptar y acompañarse en ese cambio, eso se vuelve importante. No todos los procesos de coaching son exitosos en una medida personal, en mi medida personal, pero claro. te puedo decir que todos los procesos de coaching sí son exitosos en la medida del coachee, en la medida del cliente, porque a veces nosotros nos medimos con respecto a quisiera que el coachee se diera cuenta que él puede hacer más. Pero esa es El nuestra coachee, expectativa sobre el proceso. exactamente. Entonces, cuando me dices, ¿qué es lo que hace falta del otro lado? Voluntad para poder darse cuenta de ese cambio, un cambio en nivel de conciencia, un cambio en un hábito o un cambio incluso de trabajo. Claro. In- En ese caso, este amigo que me ayudó con este coaching, para él, incluso después le daba miedo porque él mismo me decía, pero ¿qué tal si te estoy metiendo en un problema? Le digo, no, no tengas cuidado, que yo realmente estoy muy alegre con que me hayas dado la luz de poder darme cuenta que sí puedo ser un gran y exitoso emprendedor. Le digo, bueno, pero ten cuidado, me decía él, porque puede ser que algo pase y mira que las cosas están un poco complicadas allá afuera. Mira que yo Bueno, estaba practicando nada más, claro. exactamente, exactamente. Entonces, nada más. Y mira qué interesante que de alguna forma la vida como que te pone gente, te pone amigos alrededor. Y hubo otra persona esa misma semana que de repente estábamos conversando y me dice, ¿sabes qué me pregunto yo hoy? Me dice, ¿qué fue lo que hicimos hoy que nos acerca realmente más
a ese objetivo tan grande que tenemos en nuestra vida. Era un día lunes, Sí, acabamos de terminar unas reuniones y de repente me hace esa pregunta y yo digo, tuve 4 reuniones hoy, 2 llamadas conferencia, 3 intervenciones con algunas personas. ¿Qué hice realmente hoy para lograr ese objetivo más grande en mi vida? Dije, nada, absolutamente nada. Y entonces, como si él supiera lo que yo estaba pensando, me dice, pero más importante es preguntarnos qué vamos a hacer mañana para tomar entonces la decisión de hacer algo por ese ese gran futuro. el futuro que queremos lograr. Y ahí fue donde yo terminé de decidir y dije, mañana pongo la renuncia en este trabajo en el que estuve 10 años y al que le agradezco mucho, pero que fue un paso para llegar a donde estoy ahora. Claro. Así que eso es un poco lo que creo que debe haber, la disponibilidad para poder realizar cambios y darnos cuenta que esos cambios poco a poco se van haciendo más grandes y te van llevando a ese futuro. Quizá lo único que agregaría en ese sentido es ese cambio debe ser en la medida del cliente, no tanto en la medida del coach, sino en Claro. la medida del cliente. Eso es muy importante. Si no, digamos, ponemos nuestro contenido en la experiencia del cliente y ahí ya no es su proceso, sino lo que nosotros queremos de él. Es cierto. Exactamente. Ángel, y tú has fundado una nueva empresa que es Coaching Positivo, luego de Es este gran correcto. cambio. Y me llama la atención el nombre. ¿Por qué Coaching Positivo? ¿Qué hay ahí? ¿Sabes que eres creo que la segunda persona que me hace esa observación? Porque nunca me lo habían preguntado, solamente una persona me lo preguntó. Y te voy a ser bien franco, yo lo escogí porque para mí era una manera positiva de ver la vida. Es la forma positiva de ver las cosas. El coaching me permite reencuadrar. Y si yo he sido siempre una persona que lo ha visto de manera escéptica, de manera pesimista, entonces yo quiero verlo de manera optimista para lograr mis resultados. Y me di cuenta que lo que yo necesitaba inyectar en mí era positivismo, era que las cosas sí se podían lograr. Debido a que mi formación era altamente financiera Sí, y altamente escéptica, yo tenía que cuestionar muchos valores. Entonces yo no siempre veía el vaso medio lleno, sino al contrario, lo veía medio vacío. sí, ¿Qué factores de riesgo podríamos tener ante este negocio? Entonces la parte positiva fue la que me cambió a mí la vida. Y tuve, desde la semana pasada, en la última certificación, para cual mando un gran saludo, se graduaron 40 personas, se certificaron como coaches 40 personas en una universidad aquí en El Salvador. Fue muy interesante porque el director de la universidad, el rector de la universidad, hizo un comentario muy interesante y dijo, en este momento en nuestro país, y yo diría que en el mundo, lo que más se necesita es positivismo. Y señaló coaching positivo. Dijo, no sé de dónde viene este nombre, pero definitivamente es importante mantener el positivismo. Y en algún momento hubo alguien que preguntó, le dijo, doctor, ¿usted entonces se considera una persona optimista? Y dice, definitivamente que sí, soy muy optimista. No quiero decir que soy optimista ingenuo, sino al contrario, optimista realista, que con los elementos que tenemos podemos hacer mucho y mejor las cosas. Y dice él, una vez me hicieron esta misma pregunta y sí. una persona contestó después de mí, después de la intervención, dice, yo solamente quiero acotar que yo no me considero optimista, sino pesimista, porque considero que los optimistas son pesimistas mal informados. Claro, ¿no? Entonces, este doctor, una gran persona acá en nuestro país, dice, bueno, yo no me quedo con esta, ya me tocará el turno para responder a mi otra pregunta y responderemos como debe ser. Cuando le tocó nuevamente el turno, dice, yo quisiera agradecer a mi gran amigo Álvaro y quiero también acotar algo, y es que definitivamente me sigo considerando optimista. Y es que siempre he pensado, como me decía un gran amigo y un gran profesor allá en Barcelona, me decía, recuerda siempre que los pesimistas son simplemente optimistas bipolares, no saben dónde quieren estar y entonces a veces están bien, a veces están mal. Entonces, de alguna forma, tú puedes darte cuenta que tú sigues siendo un pesimista en algunas áreas, pero puedes convertir eso a positivo. Por eso el coaching positivo, a través de esa conversación, a través de ese proceso, empodera a los ejecutivos y a las personas y a las empresas para que vean las cosas de una manera positiva y salir adelante, porque es desde ahí donde construimos un mundo mejor. Es muy interesante esto y además me lleva a conectarlo con lo primero que hablábamos, que tiene que ver con el coaching como posibilidad de elegir qué miedos queremos sostener.
porque tiene que ver qué miedos o qué futuros espero que ocurran y cuáles no, de ahí el riesgo, ¿no? Es correcto, es correcto. Para mí ha sido increíblemente satisfactorio poder darnos cuenta de eso, ¿no? Que todos los miedos son infundados y que simplemente vienen como hábitos porque alguien te los inculcó o tú mismo te los sigues inculcando. Entonces ahora puedes elegir y ese es el poder más grande que tenemos, el elegir. A veces ni siquiera parece que podemos elegir. Yo estoy metido ahorita, por ejemplo, en una situación donde tengo un jefe que no me permite crecer y no me permite desarrollarme y yo no sé, me estoy frustrando y entonces, bueno, ¿qué te impide entonces tomar una decisión de salirte de ahí? Siempre tienes esa opción. Dice, no, lo que pasa es que afuera está muy complicado, no hay empleo, no hay trabajo, no hay nada. Qué raro, porque siguen saliendo muchos profesionales y veo que algunos de ellos sí tienen empleo. Claro. Es cierto que no todos tendrán el empleo que quieren, pero algunos sí lo tienen. ¿Qué han hecho ellos que podrías hacer tú? Entonces empiezas a darles opciones, empiezas a dar también a abrir un poco el panorama, a abrir otras ventanas y otras puertas para que lleguen finalmente a darse cuenta que es una decisión el seguir donde están o el poder tomar el camino diferente que los llevará al éxito. Qué bueno, Ángel. Creo que estamos llegando ya al fin de esta primera conversación, de esta entrevista. Por ahí te invitaría a ver no qué consejo, pero qué reflexión podemos dejar para aquellas personas que son nuevas en relación al coaching. El coaching es nuevo para ellas. ¿Qué podrían hacer como primer paso para conectar con el coaching y ver si es un espacio de posibilidad para ellos? ¿Y qué cosas pueden hacer aquellos que ya están en este baile, en Claro. esta danza del coaching, como para seguir profundizando y avanzando en su formación como coaches? Mira, una primera recomendación que yo haría, principalmente a los que acaban de iniciar en este camino del coaching, es aquellos que se acaban de certificar de una certificación de la International Coaching Community, eh, tienen herramientas extremadamente poderosas que les permitirán no solamente ayudar y aportar a los que están alrededor suyo, sino a ustedes personalmente. Esto se parece a aquella frase cuando tú subes al avión y está entonces la aeromoza, está la sobrecargo, y te dice, en caso de despresurizarse la cabina, bajará del techo una mascarilla. Si Sí, usted viaja acompañando a menores de edad o a personas que necesiten ayuda, colóquese usted primero la mascarilla y luego colóquela a los que están a su lado. De la misma forma, el coaching puede ayudarte a ti de manera personal. Entonces, mi recomendación es, hagan una estructura de coaching, hagan un proceso de coaching con ustedes mismos. Desen cuenta de cuáles son esas ventajas que ustedes ya tienen y esas oportunidades que pueden aprovechar. Tomen en cuenta estas y empiecen a trabajar inmediatamente sobre ellas. Llévenlo a un plan de acción. Y sobre todo, revisen cuál es el miedo que los puede estar deteniendo. Y desen cuenta si ese miedo es un lobo real o un lobo ficticio. Si es un lobo real, pues probablemente tengas que utilizar alguna otra herramienta. Ya puede ser tener una casa más grande o más fuerte para defenderte del lobo cuando llegue a soplar la casa, sí. pero generalmente te vas a dar cuenta que ese lobo ni siquiera es real, es un lobo ficticio. Así es que trabaja en ello, encuentra esos miedos, supéralos y hazte un plan de acción para empezar a tener esas primeras pruebas. Qué bueno. Y para los que ya estamos acá en el ruedo, mi recomendación es, siempre es importante contar con otro coach que te ayude y te acompañe para generar esa mejor versión de ti mismo. La transformación es un proceso y en ese proceso no estás solo. Nosotros como coaches y parte de nuestro lema en Coaching Positivo es transformar ejecutivos y empresas, acompañándoles en su desarrollo y evolución a una mejor versión de sí mismos. Así es que el acompañamiento es importante. Yo tengo también, y durante muchas etapas he tenido siempre un coach que me ha acompañado. En algún momento, mi gran amigo, el señor Roberto Bernal de Panamá, que es para mí un gran amigo y también un gran coach, fue en algún momento el coach que también me ayudó a iniciar este proceso. En otro momento fueron otros coaches también de la International Coaching Community y Sí. ellos me han ayudado para ir avanzando en este camino. Así que esa sería la recomendación. Apóyate en un coach que tenga de confianza y empieza también a darte cuenta que tú puedes llegar a los siguientes niveles. Qué bueno, Ángel. Bueno, muchas gracias por este tiempo y eh, este, este paseo que hemos hecho por esas historias, esas experiencias, esas metáforas, por compartir tu mirada sobre el coaching y sobre el aporte que puede hacer.
Gracias también por tu trabajo continuo en El Salvador y en Latinoamérica, en Centroamérica, para desarrollar el coaching como posibilidad y como medio para mejorar los países en los que vivimos. Así que, sin más, quiero dejarte un fuerte abrazo y la palabra final que quede en ti para cerrar esta conversación. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, mi querido Alejandro, por esta oportunidad, por tener también la bendición de poder dirigirnos a tantos amigos que también están conectados a través del International Coaching Community. Algo que para mí ha sido revelador han sido también todas las herramientas tecnológicas que tú has podido proporcionar a la ICC desde tu entrada y el apoyo que también los directores, en este caso Andrea el doctor O'Connor Joseph, han estado dando también estas iniciativas. Así que agradecerles a ustedes como organización, empoderar también a quienes escuchen este mensaje para que sigan adelante y se den cuenta que nunca habrá fracaso, sino solamente aprendizaje. Cierro con esto y les dejo con un gran, pero un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, Alejandro, y espero verte pronto. Hasta pronto, Ángel. Muchas gracias. Gracias a ti, amigo.